después la subimos al campus donde van a acceder todos los estudiantes y las estudiantes. Bueno, ahora sí les damos entonces formalmente la bienvenida a todas, a todos y a todes. Muchísimas gracias por este momento. Queremos agradecer especialmente la participación de Victoria Escobar de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santiago del Estero y a la compañera querida Sandra Hoyos de la agrupación Identidad Marrón de Provincia de Buenos Aires. Esta actividad, este conversatorio sobre estrategias de intervención territorial se inscribe dentro del cuarto curso que compone el Diploma Superior de Organización de la Sociedad Civil y tiene como objetivo conocer sus experiencias de organización y de intervención territorial y poder conversar colectivamente sobre estos temas. Así que de parte de la Flaxo Argentina y del programa de BSC les agradezco mucho a ambas expositoras por este espacio que sabemos que además viernes a esta hora ya estamos todos a último momento, en esta época del año además, pero bueno, muchísimas gracias y además aprovechando también la virtualidad que nos impuso la pandemia, poder conocer experiencias como la de Victoria en Santiago del Estero también es muy enriquecedor, así que Vicky, muchísimas gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Si les parece, le damos la palabra a Victoria en primer lugar y luego a Sandra, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, comienzo entonces. Bueno, como me han presentado, mi nombre es Victoria, estoy en la Secretaría de Género, formo parte de la Secretaría de Género hace 3 años aquí en la provincia de Santiago del Estero, de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra. Voy a decir la edad, ya, por una cuestión de que justamente estas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de los 90 para aquí están colmados de juventudes, del movimiento feminista, de mujeres, de pueblos originarios, y bueno, no es para atribuirme, pero sí soy de esa nueva ola, de esa nueva generación. La Unión de Trabajadores, bueno, vamos a decirle UTT a partir de ahora, surge hace más de 7 u 8 años y hace muy poquito como que comienza a caminar en los territorios del interior del país, porque bueno, surge ahí como una experiencia del Frente Popular Darío Santillán en el cordón fruto-hortícola de La Plata, como una asociación de pequeños y pequeñas horticultoras del cordón más grande del país, de ahí de La Plata, y luego comienza a encontrarse con otras experiencias en la provincia de cooperativas, asociaciones civiles o grupos de productoras y productores en las demás provincias, hasta que en el 2015 se constituye como una federación o un gremio a nivel nacional de pequeñas agricultoras, agricultores, campesinos y comunidades indígenas. Nuestras líneas más fuertes de trabajo, o mejor dicho, banderas de lucha durante todos estos años han sido la soberanía alimentaria y son la soberanía alimentaria, y para ello creemos que para lograr la soberanía alimentaria necesitamos el acceso a la tierra, o sea, ser quienes producimos los alimentos, ser los dueños de nuestra propia tierra. Y para eso también construir esa soberanía alimentaria en condiciones de igualdad y equidad de género. Porque, bueno, si bien sabemos que la tenencia de la propiedad y la tenencia de la tierra la tienen muchos varones y muy pocas mujeres, más en Argentina, que es una estructura agraria muy concentrada, creo que, no sé, si un 1% tiene el 60% de todas las explotaciones agropecuarias del país, o sea, un país donde muy poquitos tienen mucho y donde muchos tenemos y tenemos poquito. Y que eso no solo se repercute aquí en Argentina, sino y es una condición latinoamericana o mundial de desigualdad. Otra de nuestras banderas de lucha fuerte es la agroecología. Aparte de tener tierra propia en condiciones de igualdad y de equidad, como decía hace un momento, la agroecología es nuestro horizonte de modelo productivo y de modelo de vida. Es una elección de vida en donde no solamente vamos a preservar el medio ambiente y el hábitat donde producimos, sino preservar nuestra propia vida
dejando de lado los paquetes tecnológicos y el uso de agroquímicos y preservando la vida de quienes van a consumir esos alimentos. Esto es muy importante en el marco de, hace poquito se aprueba la ley del trigo transgénico, por ejemplo, y al mismo tiempo que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil avanzan con estos planteos y con estas luchas, hay como retrocesos en este sentido, como la aprobación del trigo transgénico hace muy poco. También en Tandil hace muy poquito también se han logrado los 100 metros y 1000 metros para las fumigaciones, que eso también es un logro y una resistencia de todas las mesas contra los agrotóxicos y de la Organización de los Pueblos Fumigados. En el caso de Santiago del Estero, estamos aquí en territorio santiagueño, para que nos ubiquemos geográficamente, entre los dos ríos principales, el río Salado y el río Dulce. Como sería como en la Mesopotamia de la provincia, nos encontramos como organización en 8 departamentos, que van Figueroa, Termas de Río Hondo, Banda, Capital, y unos departamentos históricos de habla bilingüe que aún resisten y viven nuestros antiguos, que hablan quichua todavía, de Atamisqui, el departamento Silípica, San Martín y Banda. Justamente estos departamentos históricamente han sido los que mayores habitantes han expulsado de nuestra provincia tras migraciones forzosas por los desmontes, por los desalojos, y aparte por, bueno, estas condiciones del modelo agrario han hecho que no vean las posibilidades que tenían en nuestros propios territorios y migren en búsqueda de trabajo, como cosecheros golondrinas o peones golondrinas, como se les dice. Y es muy satisfactorio hablar ahora porque estos departamentos estaban históricamente vaciados, por así decirlo, de población, son ahora los que están impulsando y son los departamentos donde más familias concentran la Unión de Trabajadores de la Tierra. O sea, hay una vuelta al campo, una vuelta al campo de la mano de las mujeres, sobre todo, porque ellas son las que quedaban a cargo de la economía del hogar, del cuidado, las tareas reproductivas y productivas ante la ausencia de los varones, y son ellas las que primero se acercan a la organización. Y ahora asumen tareas de responsabilidad, como ser delegadas, referentes de género, referentes de agroecología y del consultorio técnico popular, que es una secretaría interna de agroecología de la organización, que las siglas son COTEPO. Y es una alegría inmensa, como les contaba, porque ahora podemos decir que en cada una de las bases de la UTT se está trabajando comunitariamente un total de 30 hectáreas agroecológicas, sumadas a las hectáreas que cada familia posee particularmente. Se está impulsando la apicultura, una actividad productiva ya casi que se está abandonando, bueno, por las condiciones del desmonte, de una transmisión de saberes que se ha visto interrumpida por estas migraciones masivas, y una organización, digamos, para pelear por nuestros derechos, básicamente, para ya formarnos, conocerlos y pelear por nuestros derechos, que antes ni siquiera era impensable, por ejemplo, que hubiésemos salido a las calles a pedir por lo que es nuestro, digamos. Y eso también es un logro de las luchas sociales y, bueno, de esta nueva ola o nueva era, no sé, como les decía hace un momento. No sé si continúo o hacemos preguntas. Ahí le había pasado a Verónica un link de Noticias Campesinas, que es el noticiero de nuestra organización. Sí que lo hacemos la tirada cada un mes o 2 meses, y bueno, informan, digamos, de todas las actividades que vienen desarrollando en las provincias. Qué bueno, qué hermoso, Victoria, porque además creo que
hay muy poca información que llega en los canales tradicionales, obviamente que por los medios públicos, los medios de comunicación no informan sobre este tipo de acciones o este tipo de experiencias, y después tampoco, por lo menos en los circuitos académicos, tampoco tienen tanta visibilidad, y eso son experiencias desde ya que muy, muy ricas en términos de experiencias como movimientos sociales, pero también como experiencias, como vos contabas, en términos de desarrollo territorial, de producción, de nuevas formas de habitar el campo, de habitar la naturaleza, ¿no? En eso creo que es muy, muy enriquecedora. Si les parece, la escuchamos a Sandra y después conversamos entre todas sobre las dos experiencias, ¿sí? Sandra, te escuchamos a ti. Dime cuando quieres que presente el PowerPoint. Bueno, primero saludar a todos y bueno, gracias a vos por el invite. Sí, traje ahí una pequeña presentación, más que nada también como para traer algunas imágenes, que es una de las estrategias que utilizamos y hacemos uso desde Identidad Marrón. Si querés ir poniendo mientras voy contando, yo pertenezco a Identidad Marrón como integrante, también soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal, seguro y gratuito, bueno, una activista feminista del conurbano, y creo que esas dos identidades me acompañan tanto en la militancia en Identidad Marrón como en la campaña. También soy licenciada en Política Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y, ay no, ese no es. Creo que te envié otra cosa. A ver si te puedo enviar mientras. Tantas presentaciones que hacemos. Bueno, mientras tanto les voy contando que, a ver si es este, que bueno, esa identidad, digamos, para mí es inseparable. Por un lado, digamos, la presentación que me proponía Agus en este espacio, que tenía que ver como quiénes somos desde Identidad Marrón y cómo es ese proceso de construcción. Primero mencionar que somos una grupalidad que está conformada ya un poco más de 2 años, donde lo que nos encuentra es la militancia en diferentes áreas. Yo en particular desde mi militancia feminista, otros compañeros desde la militancia desde las personas migrantes, derechos humanos, el tema desde la cuestión más vinculada a lo legal, desde el arte, la comunicación, el cine, o sea, la escritura. Y en esos ámbitos es donde nos podemos encontrar, y creo que una de las cosas que no se encuentra tiene que ver con que somos personas marrones, así, digamos, por nuestro color de piel, que es una mera, digamos, construcción identitaria que venimos haciendo y que no necesariamente es definitoria, ni nosotros aspiramos a que otras personas así se sientan identificadas, a pesar de que ello sucede, y lo que nos encuentra es estar en lugares donde otras personas marrones no están. Habitamos y estamos ocupando espacios donde no es, digamos, en general, los espacios que ocupan las personas marrones. Entonces, acá, digamos, esta presentación tenía que ver con pensar quiénes somos, qué hacemos y cómo nos organizamos desde Identidad Marrón, porque, bueno, tenemos organización. Si querés pasar la otra, esa es una imagen ahí de unas manos, una acción que llevamos adelante con otras compañeras, que se trató de invitar a corporalidades marrones para que sean vistas desde otros lugares donde no se suele ver a las corporalidades marrones, porque siempre están asociadas a otros estigmas que ahora ahí les voy a contar. Bueno, la que sigue es quiénes somos, que somos lo que les decía antes, un colectivo de hijas de campesinos, indígenas, migrantes, que tienen por objetivo visibilizar el racismo estructural en la Argentina en particular, y además
en qué nos impacta, ¿no? Porque una cosa es, bueno, esta determinada población sufre de racismo, pero bueno, ese racismo, digamos, se traduce en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra historia, en nuestras subjetividades, impacta en nuestras trayectorias laborales, profesionales, y de lo que deseamos también, ¿no? Y que entendemos que además esto tiene una responsabilidad tanto social de las personas de forma individual, pero también es una responsabilidad del Estado. Eso lo reafirmamos y lo decimos todo el tiempo. Bueno, la que sigue tiene que ver con que una de las cosas que nos planteamos es, para poder pensar de qué hablamos de racismo, cuando en muchos de los lugares donde conversamos nos dicen, bueno, pero racismo, sí, Argentina es racista, y a veces es como difícil reconocerlo o asumirlo, y no tiene que ver solamente con que lo hacen las personas blancas, sino que es toda una construcción estructural que se consolida a partir de innumerables prácticas. Y esas prácticas se van fijando y cristalizando a partir de cosas que se repiten constantemente y, por ejemplo, pueden ser reflejadas o responderse a partir de estas preguntas que nos hacemos. Pensar acerca de cuáles son las tareas que realizan las personas marrones, afros, indígenas, cuáles son, dónde vemos a esas personas marrones, las vemos, digamos, en la televisión, y si las vemos, qué lugares ocupan, cuáles son los estereotipos que tienen, ¿no? También de qué trabajan esas personas, de qué trabajan las personas migrantes. Nos preguntamos acerca de algo que para nosotros es algo, cuando nos empezamos a encontrar era como, y sí, eso me pasa siempre, y entonces hasta llegar al punto de naturalizar algunas acciones que nos sucedía, de intercambiar, de que por ser personas marrones, indígenas, por cargar con determinado tipo de piel, por ejemplo, somos personas objetos de sospecha o de duda. Y por ejemplo, el hecho de que piensen que podés haberte robado algo y eso, digamos, se traduzca en revisarte el bolso innumerables veces, en innumerables lugares, y eso, digamos, se venga a confirmar cuando pasan un montón de otras personas que no son marrones y te lo revisan a vos. Entonces, eso, digamos, son situaciones, en principio, de discriminación y racismo y cosas que no están naturalizadas. De hecho, por ejemplo, en el INADI, que es el ámbito, digamos, donde se pueden ir a hacer denuncias, no hay denuncias por discriminación a las personas marrones. Sí hay algunas que tienen que ver con las personas afro, pero no a las marrones. Nos preguntábamos si somos docentes, si somos docentes de la primaria, de la secundaria. Hace unos días, digamos, esta ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo un montón de cosas, barbaridades, cosas tremendas que muchas personas se asustaban. Y una de las cosas que mencionó es que hay determinadas personas que están llegando a ser docentes. Yo me pregunto, ¿cuál es ese imaginario que tiene acerca de que hay personas que ahora tienen el tupé de ser docentes, ¿no? No sé, me preguntaba si por ahí se les aparecía una imagen parecida a la mía, que son personas que, digamos, asociadas a este bajo, digamos, nivel cultural o capital cultural, que están en determinados lugares, que tienen determinado modo de pensar. También nos preguntábamos cuántas personas marrones hay en tu trabajo y qué hacen. Porque una cosa es que haya personas marrones y que, bueno, que haya presencia, pero ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Son jefas, jefes o lavan los baños? Las personas marrones, ¿vamos a la universidad? Y si vamos a la universidad, ¿cuántas personas nos graduamos que son marrones? ¿Y cuántas personas marrones han tenido como docentes en un ámbito universitario? Me preguntaba si esas personas marrones asociadas a espacios o territorios vinculados a, no sé, la toma de terrenos, de tierras, la organización villera, no sé, la militancia por el derecho al aborto, ¿quiénes son esos referentes? ¿De qué color son? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes tienen los micrófonos? Hace poquito tuvimos una reunión con compañeros de la FOP, que es una organización de base de desocupades, y nos invitaron ellos a hablar, y a partir de habernos escuchado, decían que estaban cansados de que las personas que
tomen los micrófonos o vayan a hablar al Ministerio de Desarrollo Social, sean otras personas y no sean ellos. Siendo que hace años que son referentes y construyen y que no tienen lugar y no son reconocidas. Además de no ser reconocidas, se dieron cuenta que esas personas tenían un color de piel. Y eso a nosotros, obviamente que es eso lo que queremos promover y que las personas lo reconozcan. Pero también es doloroso darse cuenta de eso. También nos preguntamos que entre estos trabajos, por ejemplo, las trabajadoras de casas particulares, ¿sabían que es el trabajo, en el caso de que haya formalidad, que tiene los menores niveles de formalidad, digamos, de reconocimiento, que lo llevan adelante personas de los sectores pobres, empobrecidos, mayormente el conurbano, personas migrantes, de la población migrante, son mujeres, además que es una tarea de feminización de la pobreza y que además está desarrollada por determinadas personas. Bueno, también, ¿cuáles son los lugares que ocupan estas personas marrones en los medios de comunicación? Si querés pasar la otra, voy a ir ahí apurando. Bueno, esto es una acción que hacemos cuando nos movilizamos acerca de preguntarnos quiénes son esas personas marrones y en qué trabajos nos identifican o tareas, ¿no? Trabajadora doméstica, albañil, persona que es trabajadora golondrina. La otra, el tema de los aportes, ¿no? De las trabajadoras domésticas en particular, que es una tarea altamente feminizada, y nos preguntamos acerca del feminismo, ¿con qué cosas se sensibiliza el feminismo, ¿no? Y creo que es una de las demandas y que es una tarea, digamos, de una alta feminización, y sin embargo, digamos, no repercute, digamos, en las demandas de los feminismos. Esas son dos acciones ahí que realizamos, que bueno, que tuvieron mucha repercusión, y a partir de eso, bueno, muchos compañeros también se empiezan ahí a poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de los feminismos, ¿no? La que sigue. También acerca de qué pasa con las personas marrones y el acceso a la justicia. Decimos, no es solamente que pensamos y lo confirmamos, digamos, quiénes son las personas que están en las cárceles de nuestro país, qué colores tienen, porque además quienes acceden a la justicia de forma inclusiva, igualitaria, justa, por ejemplo, ¿quiénes son los pibes chorros? Ahí tenemos la imagen de una compañera que es una ilustradora, Flora Nómada, y la verdad que los pibes, digamos, que están en los barrios y que se conocen, el pibe chorro y de visera es un pibe marrón, ¿no? Y que, por ejemplo, los pibes en los barrios, en algún barrio pueden tener miedo a que le roben el celular, y los pibes, las pibas, ese es su miedo, pero en otros barrios puede ser, el miedo es que te lleve la policía y que te desaparezca y te torture, ¿no? Lo que dice ¿Qué vidas importas? Es una campaña que hicimos en la Asamblea de Trabajadoras en tiempos de pandemia. Bueno, hicimos ahí un artículo que después le podemos compartir. Bueno, lo que sigue también, estas son como las diferentes áreas que trabajamos de identidad marrón, por ejemplo, en los medios, preguntarnos cómo es la construcción. Ahí hay una imagen que si bien tiene unos años, pero como dice la invasión silenciosa, y era una noticia acerca de la preocupación que generaba de la migración de países como de Bolivia y Perú, que son los países marrones. Sin embargo, esa persona que estaba ahí era una persona argentina, de una provincia, que además para sacarle le sacaron esa foto y después con un Photoshop ahí de los inicios de los 90, colorearon un diente para que esté sin dientes. Bueno, la famosa, el accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Y eso, digamos, la actuación, la última novedad que tenemos fue, bueno, Casu, que es una argentina, que es de Jujuy, de la provincia, presentó un video junto a Lali, también una famosa argentina, pero de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la publicación fue Lali canta junto a la argentina Lali canta junto a la jujeña Casu, ¿no?
Y esto fue hace 2 días, bueno, todo el hecho de las famosas compartiendo en redes sociales sus mucamas marrones, ¿no? Y todo lo que eso implica. Bueno, también hubo otra persona, Nicole Neumann, también habló de su mucama, que bueno, que se quedó, pero cuando se enteró que tenía COVID, la voló de su casa en 2 minutos, ¿no? La que sigue. Bueno, pensar en qué cosas queremos. Y lo que queremos es que nuestras representaciones sean iguales a las otras personas, que también se refleje nuestra belleza, nuestros deseos, que también se refleje nuestro protagonismo, que haya reconocimientos, que se piense en la diversidad de nuestro trabajo y no solamente en los estigmas, que se visibilicen nuestros roles, en los feminismos, por ejemplo, nosotras también, las marronas, digamos, nos ponemos glitter y luchamos contra... por la despenalización y legalización del aborto. También, digamos, queremos ser bienvenidas a otros lugares y que no se nos piense porque somos marrones y se piense en esa identidad que venimos de otro país a sacar el trabajo a otras personas, ¿no? Ya sea personas migrantes o las mismas personas, ¿no? Que son de, de Argentina. Queremos tener referencias, por ejemplo, la fotito de ahí abajo es una compañera que se llama Romy Luna, hicieron toda una serie de representaciones con obras que representaban cuerpos blancos de la pintura europea, y bueno, y nos preguntábamos acerca si, no sé, yo, por ejemplo, en mi niñez o en mi adolescencia hubiera visto referencias a los cuerpos marrones siendo bellos y deseables. Y hubiera sido otra cosa y me hubiera costado menos construirme desde lugares del empoderamiento y una subjetividad que me permita pensar en proyectos posibles, ¿no? Para mi vida. ¿La que sigue? Bueno, ¿qué hacemos? Estamos en los lugares donde estamos, en principio mucha visibilización en redes sociales, también generamos o promovemos la escritura de artículos periodísticos a partir de compas aliadas, pero nosotros también los impulsamos, generación de conversatorios, acciones públicas, movilizaciones, performance, incidencias comunicacionales, presencia en los medios, generación de alianzas, incidencias en el ámbito educativo, promoción y apoyo de liderazgos de nuestros compañeros en sus áreas, articulación también con áreas gubernamentales, que estamos empezando a generar eso, con el INADI, Defensoría del Pueblo, Ministerio de las Mujeres, migraciones, con algunas diputadas, tuvimos un reconocimiento que se declaró de interés público en la legislatura porteña, Octubre Marrón, impulso de proyectos a compañeros artistas, hay diferentes otros proyectos que salen de Identidad Marrón, como Cine Marrón, como Retratos Marrones, proyectos comunicativos a nivel federal y también latinoamericano, propuestas de políticas públicas en la educación, también en seguridad, en estadísticas y en cuestiones vinculadas a la variable étnica. Bueno, ¿qué sigue? La última creo que es. Bueno, quedaban 2 más. ¿Qué cosas y qué queremos, mecanismos y acciones que tienen que ver con las omisiones racistas? ¿Qué pasa con todo esto? En principio lo que hay que deconstruir es sacar, digamos, por un lado, cuestionar la hegemonía de la identidad nacional de nación, la distribución desigual de recursos, los contenidos educativos, culturales, comunicativos donde prevalece el origen europeo, hablar de discriminación y racismo como algo abstracto o foráneo que no existe, como que si eso es lejos, es, no sé, el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, no, acá también, además de el asesinato de George Floyd. Creo que otra de las cosas que suceden es un desconocimiento de los mecanismos de discriminación en base a la clase, la etnia y el sexo. Y que eso, digamos, lo que genera es en nuestros cuerpos la sospecha, la criminalización, la subestimación de las personas no blancas. La que sigue, que hay una preferencia de políticas focalizadas, por ejemplo, cupos para personas indígenas, y eso no es que está mal, sino que también hay que ahondar y seguir trabajando en algo más amplio y más integral. La ausencia de estadísticas, informes sobre la variable étnica, porque nosotras estamos convencidas que las cárceles las pueblan personas marrones, pero no hay nada que lo diga, digamos, sino es como, bueno, uy, tenés mucha sensibilidad cuando hablas acerca de ese tema. Pero es así, digamos, los pibes, digamos, que los llevan detenidos por portar una visera,
es marrón, no es un pibe que tenga visera y que no sea marrón. Y que eso incide, digamos, también en el acceso al trabajo, digamos, ¿por qué las personas indígenas de los pueblos, de comunidades indígenas, seguramente, digamos, la compañera de la que estuvo hablando antes que yo, puede dar mención a eso, digamos, ¿por qué, digamos, no hay accesibilidad al agua, al centro de salud y a otros servicios básicos que provee el Estado? El desconocimiento de cuestiones vinculadas al racismo y xenofobia, la naturalización de la presencia mayoritaria de personas blancas como docentes, o sea, no hay un cuestionamiento acerca de que las personas que acceden a determinados niveles de profesionalización o educación son personas blancas. No significa que queremos que las personas blancas no estén ahí, sino que eso da cuenta de las imposibilidades de acceso y de todos los obstáculos para llegar a ser o ocupar un lugar. Yo soy una licenciada profesional, trabajo en un montón de lugares, comparto con un montón de compañeros, pero ¿saben qué? Entre mis familias, entre mi mamá y mi papá, que tuvieron un montón de hermanos, somos como 200 personas. Soy la única que es una profesional recibida en una universidad. Eso no es justo. Entonces, empecemos a hablar de derechos, ¿no? Creo que sí, ahora es la última. Sí, gracias. Agus, está silenciada. Ay, estoy expresando mi emoción en silencio, perdón. Estaba diciendo que me encantó tu presentación y que me emocionó mucho. Gracias, Gracias. Sandra, por este espacio. Creo que además dialogan muchísimo, siendo temas, una trabajando en la cuestión de la tierra, pero tienen un diálogo muy necesario y muy urgente, me parece, en términos de poder poner estas cuestiones, estos temas, estos derechos, estas demandas en la agenda de las discusiones, obviamente en la discusión pública, que es donde se define la arena de conflictos, pero también en la discusión académica, ¿no? Porque creo que, así como le decía a Victoria, que las temáticas vinculadas a la participación de las organizaciones en el desarrollo territorial y en el desarrollo de emprendimientos productivos en el territorio suele estar bastante invisibilizada en nuestros campos de estudio, ni hablar con las discusiones en torno a la cuestión de la identidad, del racismo, de la xenofobia y todos estos planteos y esta propuesta que trae Sandra. Me parece sumamente enriquecedor. Tengo un montón de preguntas. Yo voy a empezar a hacerlas porque como las que no están no tienen derecho a pregunta, no sé, Vero, si quieres, tú también, pero Sí, me generaron mucha reflexión. Por un lado, preguntarles a ambas cómo fueron haciendo crecer la organización, ¿no? ¿Cómo fueron, no sé, Sandra, desde cuándo están trabajando con Identidad Marrón? Pero me imagino que debe haber sido muy difícil en un primer momento el encarar el uno a uno y la construcción de la organización. Es decir, bueno, vení, sumate, hagamos de esto, vamos a pelear por esto, que es algo muy, muy importante. Y supongo que también algo parecido les debe haber pasado en la UTT, que tienen igual una trayectoria mucho más amplia, más arraigada en la historia, ¿no?, de las organizaciones campesinas, y que tienen mucho, pero me imagino que también debe haber habido ahí muchos desafíos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos pueden contar brevemente, obviamente? No sé si quiere arrancar la compañera. Bueno, así puedas tomar mate un ratito. Ahí en el tema de la construcción del poder popular, si se quiere, y en territorio, y cómo ha ido creciendo la organización, a mí me parece que lo fundamental que ha sido y que sigue siendo para nosotros es la construcción del tejido social, o sea, el entramado que se ha roto, ya sea por el capitalismo, el patriarcado, el neoliberalismo, esta cosa de que tenemos que solucionar nuestros problemas de las puertas de nuestras casas para adentro y en el campo en
en las inmediaciones de nuestras tranqueras, de nuestras fincas, y lo que le pase al vecino no me tiene que importar. Eso de desplazar este pensamiento, este sentido común instaurado, porque inclusive aplica mucho el efecto martillo de los medios de comunicación. O sea, no, en algunos lugares no hay acceso al agua potable ni a la electricidad, pero los mensajes de WhatsApp de estos tipos de informaciones llegan, se cuelan y se instalan en nuestras subjetividades a tal punto que no queremos saber nada de la otra persona. Y me parece que eso ha sido fundamental de darnos cuenta que, como hace rato decías vos, Agustina, tenemos problemas comunes en territorios distintos que debemos resolverlos, y la única manera es el diálogo, la interseccionalidad y fundamentalmente esto, recomponer el tejido social y rearmar las redes vinculares. O sea, sin la otra, el otro, no vamos a hacer nada y ningún futuro va a ser viable. Entonces, esto del boca en boca, de unas compañeras que se sumaban y les comentaban a la salida del colegio de sus hijos, o el pariente, que un pariente estaba aquí en Santiago y le decía que al pariente de Buenos Aires que se acerque a la UTT, así ha ido surgiendo y creciendo. Y somos ahora una gran familia. Enorme, una gran Sí. familia. Qué buenísimo. En tu exposición, Vicky, nombraste los gabinetes técnicos, en un momento El consultorio el técnico consultorio. popular. Ay, ¿nos podés contar un poco más de eso? Me pareció sumamente El consultorio interesante. técnico popular tiene de referenta nacional a dos mujeres, que es Delina y Maritza Puma, no sé si la han conocido, y se trata de un consultorio en donde participan como figuras técnicas, entre comillas, formadas en ingenierías, o que son, sí, técnicos básicamente formados por la academia, y otros compañeros que se han formado justamente en el boca en boca o en esta transmisión de saberes de sus abuelos. Y este consultorio se ha dedicado como a hacer una fusión de ese saber más científico, académico, a las prácticas que los abuelos o los compañeros en sus territorios tenían, por ejemplo, para un control de plagas, para mejorar el rendimiento de la producción, para hacer que la planta esté con más nutrientes, y se dedica específicamente al impulso de la agroecología. Los compañeros lo que hacen es van formando a otros técnicos y técnicas en cada provincia, y así estos se dediquen a la línea de la agroecología, produciendo bioinsumos agroecológicos. Y se dedican a la nutrición del suelo, al calentamiento del suelo, a la recuperación de la semilla nativa, a planificar el cultivo, la siembra y la cosecha de estación. Y bueno, de ahí hemos aprendido también justamente así como recuperamos las redes vinculares y el entramado social de los seres humanos, también es recuperar de los seres naturales, si quieres, o Claro. biológicos. Claro. Es muy impresionante, pero además me imagino que la fusión del saber popular, del saber histórico de las comunidades que tienen muchísimo, con el saber técnico, debe haber sido un desafío muy interesante, ¿no? También poder... Claro, un tire y afloje, como se dice debe haber sido... al principio, pero bueno, eso nos demuestra también que no todo es color de rosas, que debe haber un poco de disensos y conflictos para luego caminar por una misma senda, digamos. Que al principio sí había como modos de hacer, porque también un poco la universidad, algunos profesionales encorseta, que si le entra una mosca o un bicho, por ejemplo, a la planta, ya un veneno. Chao, la mata la mosca. Entonces eso también de buscar otras alternativas, y esta cosa de no es matar, sino es ahuyentar, es controlar la plaga, es hacerla convivir con otros predadores naturales, como respetar un poco más el ciclo natural Claro. de la naturaleza, de sus propios territorios. Y eso también es parte de esto
de lo que les comentaba hace un momento, que la agroecología no es solo un modo de producción, sino un modo de vida. Sí, sí, claro, eso es muy impresionante y la verdad que se está instalando, digamos, creo que como una alternativa, está llegando a los centros urbanos, porque aquí en pleno puerto, ¿no? En plena ciudad, en plena capital federal, ya están habiendo las redes de comercialización de productos agroecológicos vinculados a experiencias y a experiencias de la agricultura familiar están teniendo mayor, por lo menos en un sector, ¿no? Obviamente falta mucho y ojalá tenga mucha más expansión, digamos, por lo que significa en términos de modelo de producción, de modelo de relación con la naturaleza y, como decís vos, también de forma de vida, ¿no? En general, ¿no? Pues carga un cuestionamiento muy fuerte a la forma de habitar en el mundo, ¿no? Plantea desafíos en eso sumamente enriquecedores. Me imagino que debe ser, y allá cuando ustedes trabajan en toda la provincia, pero tienen redes de comercialización en el país, tienen un desarrollo, bueno, sí, están en varias partes, ¿no? Sí, como UTT, la experiencia como más grande se está dando en Buenos Aires porque hay nodos de comercialización en todo el Gran Buenos Aires y un mercado central ahí. Después, sin embargo, en las otras provincias nos manejamos más con ferias itinerantes, porque todavía no tenemos la infraestructura necesaria y justamente generando alianzas con otras organizaciones, con entidades del Estado, pero con más organizaciones de la sociedad civil, bibliotecas populares, la red de comedores que durante esta cuarentena ha efervescido el problema alimentario y la crisis alimentaria de nuestro país. Y ha sido urgente y necesario esta alianza entre los productores de los alimentos y las productoras y quienes los van a consumir. Y aquí en el caso de Santiago del Estero, estamos trabajando para tener también nuestro propio almacén de ramos generales, un galpón acopiador ya de toda la provincia. Hay una experiencia que justamente en las termas ha comenzado durante la cuarentena, también junto con el INTA, de hacer un nodo de comercio, la parte de termas de Río Hondo, y bueno, nos manejamos por ferias municipales, itinerantes, que bueno, durante la cuarentena no lo hemos podido continuar, pero sin embargo han empezado a vender como más localizadamente, donde nuestra modalidad era un día, por ejemplo, cosechar toda la producción a granel, como se dice, de todas nuestras bases y traerlos a los centros urbanos, Banda y Capital. Y ahí ya nos asegurábamos en un día de la distribución de los alimentos de 50, 100 familias. Entonces ahora con el tema de la pandemia ha cambiado de modalidad, la distribución de los alimentos se hace muy lenta, como más costosa también por el tema de la entrega a domicilio, el traslado. Pero bueno, ahí vamos. Sí, me imagino que el COVID en eso trastocó un montón puso nuevos desafíos, ¿no? Pero la verdad que es muy, muy, muy impresionante. Sandra, ¿nos contás? ¿Ustedes cómo? Bueno, bueno, sí, te comento que acá llegan los nodos de la UTT en el conurbano, hay un montón, incluso quieren poner, se tiene mucho cuidado en que los nodos no estén cercanos, porque bueno, para que se pueda llevar adelante la distribución, pero hay mucha presencia y me parece que es un trabajo enorme el que están haciendo. Y después también mencionar que mi familia es santiagueña, es toda santiagueña. No, estamos en todos lados nosotros. Bueno, no, en relación a lo que es nuestra construcción como organización, y la verdad es que es mucha generación de redes, de tejidos, de teje entre lo que nos encuentra, como decía al principio, era, digamos, encontrarnos organizadas previamente, y eso, digamos, nos permite, digamos, potenciar nuestra organización. Y que eso, a su vez, como
estar, digamos, en diferentes lugares, digamos, con cierta incidencia o referencia también, nos da, digamos, la posibilidad de generar incidencia en otros ámbitos, generar alianzas. O sea, nuestra tarea, digamos, la principal estrategia que llevamos adelante, estamos tejiendo todo el tiempo, digamos, en sumar compañeros, de pensar, digamos, bueno, tenemos que ir por acá. Además, no es solamente que tenemos como un objetivo, o sea, nuestro objetivo es muy grande, digamos, en general, digamos, queremos hablar hablar de racismo, que se mencione que el racismo existe en Argentina y que no se habla, pero también generar estrategias para poder ser parte, digamos, de esta transformación. No aspiramos a que la identidad marrón va a destruir el racismo, ni luchar únicamente, sino que entendemos que esto tiene que ir acompañado de todos los otros espacios y también otras identidades, que en definitiva es una lucha contra una ideología, además de una identidad hegemónica, que es lo que provoca, digamos, que se subestime y que se piense, digamos, que lo otro no tiene valor, que no tiene incidencia, que no es, digamos, posible de reconocer, que no tiene capacidades, que es, digamos, a lo que la gente no quiere aspirar, ¿no? A lo que yo no quiero ser así, quiero ser de esta forma. Y nosotros queremos que haya otras personas que se puedan referenciar y digan, bueno, yo también, yo quisiera ser así, no quiero ser, no sé. O sea, ahí les mostraba en una de las imágenes de las revistas que cubren las cosas de las personas famosas, ¿no? Y las noticias últimamente son de las personas famosas o que adoptan o alquilan vientres, y sus bebés casualmente son muy rubios, así como casi transparentes, de esos bebitos. Y eso es la imagen, digamos, que se pone, digamos, y que eso es lo que después la gente quiere referenciarse, ¿no? O es eso, o es el exotismo de ir a buscar un niño africano para adoptar, ¿no? ¿Y qué pasa, digamos, con esos otros niños que también, digamos, habitan y están institucionalizados, por ejemplo? Bueno, ya ahí es otro tema, pero principalmente nosotros entendemos que la direccionalidad, por un lado, es vincularnos con organizaciones sociales, interpelar a ámbitos que creemos que tienen la sensibilidad y que hablan desde esos lugares, como por ejemplo el feminismo. Mi tarea es particularmente es trabajar en estos ámbitos de interpelar, pero también interpelar el ámbito del cine. Por ejemplo, hay una compañera que es cineasta, que se llama Coya Careta o Flora Mamani, y que una de sus militancias es construir un cine donde las identidades marrones, indígenas, migrantes, hablen por sus propias voces. ¿Y cómo se logra eso? Digamos, que haya cineastas que se formen como cineastas, digamos, no hay otra forma, porque si no siempre van a estar hablando de nosotros otras personas. Lo mismo quienes escriben, lo mismo quienes, no sé, proponen políticas públicas, en el ámbito académico. Hay un montón de personas que piensan desde el feminismo decolonial, una mirada antirracista, un enfoque, digamos, desde las interseccionalidades, pero lo que sucede es que eso no impacta en nuestras vidas de forma directa. Digamos, nosotros vamos y nos sentamos en algún lugar y tenemos que hablar y pensar de qué decimos cuando hablamos de estadísticas y que tengan variable étnica. ¿Y para qué significa, digamos, imponer eso, digamos? Porque cómo, digamos, transformamos esta construcción. Queremos, digamos, pensar una ley de educación sexual integral que también, digamos, tome estas miradas, digamos, que tenga en cuenta estas interseccionalidades. Poder pensar cuando hablamos de interseccionalidades, ¿de qué hablamos? ¿Qué hablamos cuando hablamos de, no sé, identidades racializadas? Lo que yo creo que en este sistema colonial, digamos, el que estamos expuestos, todos los territorios que fueron colonia alguna vez, las identidades racializadas son todas. Hay identidades racializadas como blancas, y después están las identidades racializadas negras, marrones, indígenas, o como les querramos llamar. Lo que sucede es que hay determinados cuerpos que importan y otros no. Por eso está tan bien, digamos, puesto esta frase que es preguntarnos acerca de qué cuerpos importan.
efectivamente, digamos, hay determinados cuerpos que importan y que se valoran más, y que tienen, digamos, mayor reconocimiento. O sea, creo que es un proceso de construcción donde nuestra tarea, por un lado, es interpelar, pero también generar acciones y accionar, tanto con organizaciones sociales, pero también con ámbitos que tienen decisiones. Porque nuestra principal crítica es hacia la responsabilidad del Estado. El hecho de que haya habido un genocidio indígena, el famoso Octubre Pilagá, y que no se lo tenga en cuenta, digamos, como una acción de genocidio estatal, es también parte, digamos, de la desvalorización de nuestra historia y del no reconocimiento, digamos, cuando vamos al exterior, se conoce a Argentina como si fuera un país, digamos, blanco de Latinoamérica. Y es todo lo contrario, digamos. Y eso es necesario, digamos, visibilizar. Ahí se nos perdió justo en el momento Sí, que estaba muy interesante, sí. muy, muy interesante. Sí, además me quedé pensando, ¿no? Es muy impresionante. Yo descubrí las discusiones sobre la identidad marrón a través de Sandra y me resultó sumamente un quiebre, digamos, en cómo pensar, porque uno en general suele pensar todo el tema de la discriminación o racismo en relación a las personas afrodescendientes, las personas vinculadas a pueblos originarios, la discriminación hacia las mujeres, pero es verdad que este concepto de la identidad marrón que pone en discusión un montón de identidades, ¿no? Y un montón de interseccionalidades, porque es muy abarcativa de todas nuestras realidades, creo que es algo que es muy enriquecedor, porque además, de hecho, yo pienso que seguramente Victoria también debe tener para contarnos muchas experiencias de discriminación hacia los trabajadores campesinos, ¿no? Y las familias campesinas. En general también son parte de este colectivo que suelen ser, sí, vulnerados en sus derechos del reconocimiento en tanto sus diferentes derechos. Ahí creo que volvió Sandra. Te perdimos, Sandra, Sí, justo cuando estabas por hacer una reflexión. No pasa nada, no pasa nada. Es No, se me internet. cortó la luz. No, ¿en serio? En realidad. Ay. Sí, y ahora me conecté con el celu, pero bien, sí, se está cortando la luz. Qué tema. Bueno, es muy interesante toda tu reflexión. Claramente Sí. es un tema, les decía a las compañeras cuando te desconectaste, es un tema que es muy movilizante para poner en la agenda de los debates, ¿no? Y que en realidad se toca y atraviesa un montón de otros debates, ¿no? Y un montón de otras discusiones en tanto a las desigualdades y las brechas que existen al interior de nuestros colectivos, porque claramente nos interpela en varios sentidos. Creo que ahí lo que vos decías, ¿no? El reconocimiento es también poder disputar espacios, ¿no? Poder disputar esos espacios de poder de todo, de poder más que nada, ¿no? Entendiendo el poder en términos amplios, no solamente en términos de estructura estatal o de representación política, sino también de poder participar de todos los espacios en igualdad de condiciones. Creo que en eso es sumamente enriquecedor. Sí, 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 totalmente. Recuerdo hace un par de años Ay, perdón, quería decir algo, Agus. No. Que hace un par de años, cuando asumió el gobierno de Piñera, hubo una portada de la revista Caras, me parece, no sé, donde tenía a todas las ministras, mujeres de portada, y bueno, eran todas blancas, y una de las ministras, que era la vocera de gobierno, era de identidad marrón, como lo podría decir ahora que he aprendido contigo hoy día, Sandra. Pero lo llamativo, lo que causó mucha polémica, fue que en la foto la blanquearon a ella, como para... Fue tremendo, porque ella es marrón, claro, y ella ha tocado este tema también, que
digamos, públicamente, como esta discriminación que hay dentro como de la clase política incluso de derecha en Chile, bueno, no sé si incluso, pero porque es como obvio, bueno, pero, pero como esta cuestión, claro, como al no cumplir como el mandato de la identidad que vale en Chile, digamos, y en América Latina, que vale, entre comillas, le hacían como este blanqueamiento, como quizás para, como símbolo de pertenencia, no sé. Pero... Y si le da legitimidad, una persona que es marrón no da legitimidad, es sospechosa de sus saberes, de sus habilidades, de sus capacidades. Sí, sí, Totalmente. es No sé si lo, sospechosa, es. sí, es Es dar el, cuenta todo el tiempo de lo que sabes hacer o no. No sé, claro. no sé si lo conté, pero, por ejemplo, trabajo en un área, digamos, de géneros, en el equipo, digamos, de coordinación y suelo tener muchas reuniones con personas que son directores de otras áreas. Y en general, por ahí, o voy sola, pero cuando voy sola, digamos, están esperando a ver cuándo viene la persona que va a hablar, y si voy con alguien que no sea marrón, porque en general no hay marrones, la persona tarda por lo menos media hora, si la reunión es larga, en hacer foco en mí, y poder mirarme y reconocerme desde su actitud en que soy la persona en la que tiene, digamos, la que puede tener, digamos, una capacidad de decisión, ¿no? Y nada, y eso es algo que finalmente, digamos, tengo que lidiar con eso y le pasa a un montón de compañeros que han podido o construyeron la posibilidad de estar en ámbitos donde no hay otras personas. Lo que nosotros queremos es que no sea una cuestión, porque en definitiva esto, digamos, tiene, digamos, una cuestión meritocrática hasta el punto en que tenemos que llegar, digamos, para demostrar todo el tiempo, porque lo tenemos que demostrar todo el tiempo, Claro. que podemos y merecemos estar en los lugares que estamos. Sí, totalmente. Te escuchaba hablar, Sandra, y no podía evitar pensar en el hedor de Kusch, de Rodolfo Kusch, ¿no? Con Vero, ¿no? Porque es esa mirada sobre el otro, la otra, que tiene que ver con esto, ¿no? De identificar características, rasgos de la identidad en relación a una mirada obviamente peyorativa, discriminatoria, racista, como le quieras decir, muy, muy impresionante. Y en eso me gusta la experiencia de la UTT en ese sentido, sobre todo en el reconocimiento que significa que el gobierno nacional haberle dado en la gestión del mercado central, digamos, ¿no? Haber podido llegar a ese espacio con todas las limitaciones, los desafíos, me imagino que no debe ser nada fácil, que debe ser, ya deben estar arrepintiendo de hacerse cargo de ese espacio, pero igual creo que es un reconocimiento en términos, ya había un reconocimiento desde la construcción de la Secretaría de Agricultura Familiar y la incorporación, por lo menos en agenda del espacio, pero sobre todo de la posibilidad de gestión, ¿no? De decir, bueno, somos capaces de gestionar en igualdad de condiciones, en este caso en relación al sector privado, al mercado, a los grandes pools de siembra, a los que históricamente, sectores de poder que históricamente gestionaron ese tipo de espacios, ¿no? Creo que eso debe haber sido, por lo menos, una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿No? Sí, a mí me parece en línea, antes de contar esta experiencia con la compañera Sandra, que nunca debemos perder de vista que el Estado, así como el gran monstruo, siempre ha tenido su matriz colonial, patriarcal, capitalista, que jerarquiza, bueno, como contaba. Y como yo contaba hace rato, los saberes, los cuerpos, los colores, las razas, los géneros, y todo nos está atravesando. Entonces, si bien es un logro y un reconocimiento que nosotros estemos siendo parte de un pedacito de la gestión pública, un pedacito del Estado a través del mercado central, falta transformar desde las raíces, si se quiere. Y y bueno, como decía, es un pedacito de la gestión pública en manos de las organizaciones, en manos de una organización, que también
representa al sector de la agricultura familiar campesina e indígena, pero sin embargo no es algo dado ni acabado, digamos, porque para dentro del mercado central también es un mundo paralelo que hay que, hay que lidiar con las disputas de poder, con los intereses ya que vienen hace tiempo ahí trabajando en lo electo partidario, con intereses muy, muy privados y mezquinos que no dejan, digamos, eh, transitar esa gestión con otras libertades o con la potencialidad que tiene ese espacio. Pero sin embargo, a partir de ahí se han impulsado, bueno, hace poquito han cumplido los primeros 6 o 8 meses de gestión de Nahuel Evashi, que también es como nuestro referente a nivel nacional, junto con otras compañeras y compañeros. Y bueno, ahí nos hemos enterado todos y todas los argentinos cómo funcionan las estadísticas, el mundo de trabajos y de trabajadores, de ingresos, de egresos, de ahí de ese mercado que también desconocíamos por una cuestión de que no había disponibilidad de esa información. Así que es una experiencia, por un lado, desgastante, por otro lado, muy enriquecedora. Y como esto es una puja constante o es un diálogo y un consenso y un disenso constante que, bueno, justamente ahí las organizaciones y los movimientos no debemos ceder para que esas matrices del Estado, como decía hace un momento, coloniales, muy, muy patriarcales, muy machistas, raciales y demás, no se cuelen en nuestras estructuras organizativas y ese es el desafío. O sea, hacer como una separación. Claro. No, yo justamente tenía una pregunta en relación a, claro, cómo ha sido esta lucha desde el feminismo al interior de la UTT, que es como, claro, un mundo que al menos yo que siempre he sido como capitalina, porque siempre he vivido en ciudades, es muy desconocido, pero creo que aunque el ejército, pero todo lo que pasó lo que pasó hace poquito con la hermana del ex ministro de Agricultura, que ahora olvidé su nombre, como el que más Echeverri. el conflicto concreto como que dio mucha cuenta de como el patriarcado del campo. Entonces quería saber cómo funciona esa secretaría y cuáles son como las luchas que yo creo que quizás hasta son más fuertes que las que tenemos que vivir en la ciudad las mujeres, digamos. Y algunas. Sí, no, ajá. No sé si ponerles si son más fuertes o no, o sea, los territorios son todos distintos y obviamente igualdades nos van a atravesar de distintas maneras, unas más calando más profundo. Pero nuestro trabajo en la Secretaría ha sido tanto externo como para visibilizar a las afueras de nuestra organización el rol y el trabajo que tenemos las mujeres campesinas y productoras de alimentos, que sostenemos la biodiversidad, las guardianas de la semilla y las que hacemos posible a través de las tareas del cuidado que los compañeros varones puedan seguir trabajando, digamos, sin ocuparse de los niños, de las niñas, sin ocuparse del cuidado de los animales, por ejemplo. Y por otro lado, también un trabajo interno hacia la organización, porque eso no hay por qué mentir ni ocultar, hay machismo dentro de las organizaciones populares. Está instalado y hay como una cuestión de patronazgo también incorporado, de que si al compañero varón se le da una responsabilidad dentro de la organización, ya tiene como que es el jefe, una cosa así, menospreciando las voces de las compañeras mujeres. Entonces eso también ha sido un trabajo, ahora no solamente una secretaría de género para mujeres, para formadoras de promotoras, sino que también se están creando espacios para repensar las masculinidades y para que tanto varones y mujeres vayamos de la par en esta búsqueda del horizonte agroecológico, de la transformación del modelo productivo y, y bueno, nuestras tareas ahora dentro de la Secretaría de Género son, primero, recuperar los saberes de plantas medicinales, estamos activando mucho con eso, con los emprendimientos productivos,
de plantas medicinales, plantines, hacer recetarios, para también volver un poco a la medicina ancestral, de la sanación y no de la cura de la enfermedad, sino como complejizar el entorno. Estamos trabajando mucho fuertemente con la promoción y la formación de promotoras de género, que nos dedicamos a acompañar a víctimas de violencia de género, no solo de nuestra organización, sino de los territorios donde nosotros habitamos, que acuden a nosotras como una referencia de acompañamiento. Y en ese acompañamiento, bueno, tenemos una contención, que realizar una contención psicológica a esas mujeres, asegurarnos que a esas mujeres y a sus niñas no les falten los alimentos, buscar otras posibilidades laborales para ir consolidando la independencia económica, una serie así de líneas. En la provincia ahora actualmente somos 26 promotoras territoriales de género, y que durante el ASPO, el aislamiento social que hemos tenido por la pandemia, ha sido un trabajo mucho más fuerte de lo que lo veníamos sosteniendo anteriormente. Es como que se han recrudecido más las violencias, se han vuelto más violencias intrafamiliares que, como aquí dicen, hay un dicho, un secreto a voces. O sea, todo el mundo sabía de esas personas, pero nadie hacía nada. Y bueno, estamos trabajando muy fuertemente en estas líneas, como les contaba. ¿Vas a decir algo, Vero? No, no. Ah, buenísimo. No, la verdad es que re interesante, Victoria, todo lo que cuentas. Muy, muy interesante. Te iba a preguntar, pero no, ya nos quedamos con poco tiempo y tampoco queremos aprovecharnos tanto de ustedes, pero lo de las cuidadoras de semillas me pareció re interesante. ¿Cómo se organizan? Bueno, ahí ya hemos generado un recetario de plantas medicinales, y eso, el cuidado de las semillas, va con la mano de Cotepo. Por ejemplo, en una parcela de tierra, luego de que terminen las cosechas de estación, se dejan líneas de cada variedad para que la planta largue sus semillas. Las compañeras se dedican a recolectarlas, guardarlas para la próxima estación, y así se empieza a generar una cadena de como autoabastecimiento de las semillas, y ya podemos dejar de comprar a las semilleras, por ejemplo. Y eso también nos posibilita a un intercambio de semillas. Se ha dado mucho el año pasado con otras organizaciones hermanas como el MST de Brasil, la Namuri de Chile, que han venido para Argentina, y hemos hecho un intercambio de saberes y de semillas nativas y criollas. Hermoso, qué hermoso. Qué hermosa experiencia. Flaxo, la biblioteca de Flaxo Argentina, que se llama la Biblioteca Enzo Faleto, tiene una sección de reservorio de semillas que hacen obviamente desde Flaxo Argentina, pero por lo menos es poder preservar esos saberes, digamos, a través de las semillas. Es una muy linda experiencia, pero bueno, me imagino que la potencia que debe tener allá es muy, muy interesante. Sí. Además, como el enfoque también esto de sacar el tema de la curación, como decías tú, para ir hacia la sanación. También lo encuentro que es súper interesante. También como ir cuestionando todos estos saberes hegemónicos que tenemos, y cómo ver al final que en un tema muy concreto como como el agro y la agroecología, en realidad está atravesado, y también la cuestión de la identidad marrón está atravesado por un montón de otras variables que uno tiene que también ir cuestionando. Y lo que quería también comentarles a las dos es que me llama mucho la atención cómo estas preguntas cómo
que no es tan difícil a veces romper los sentidos comunes con este tipo de preguntas que, por ejemplo, planteaba Sandra, como de preguntarse, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué color tienen, entre comillas, las personas que están en ciertos trabajos? ¿O qué identidades tienen? Como que yo siento que eso como que te explota la cabeza y como que permite ir cambiando algo en la conciencia de las personas. Y la UTT, por ejemplo, que yo empecé hace un par de años a comprar en un mercadito que había cerca de mi casa de la UTT, bueno, que todavía está. También recuerdo cuando la primera vez que fui que saqué el papelito donde te... ¡Ay, el gatito! Donde te explican cómo es la cadena productiva que hace la UTT con la comercialización de los alimentos. Y era, bueno, como una infografía, creo que le llaman ahora, muy didáctica, que te ponía, bueno, cuánto va hacia el productor, cuánto va en transporte, en arriendo. Y eso como que también te hace pensar, bueno, o sea, como que también te hace explotar la cabeza en el sentido de preguntarte también cómo es posible que la agricultura familiar pueda tener precio de acceso a toda la familia cuando son producciones más chiquititas y las producciones como agroindustriales en masa, con esa cadena productiva agrandan los precios y dejan gente afuera con un alimento que además no sabemos si es sano o no, digamos. Nada, están haciendo un trabajo que está buenísimo de concientización. Totalmente, y con esas palabras nos vamos a despedir porque Sandra tiene otra actividad y a Victoria la vamos a liberar. Les agradecemos muchísimo a ambas por este rato, por esta conversación, por sus experiencias, felicitarlas también por sus luchas y agradecerles nuevamente. Vamos a este video va a ser un recurso del Diploma Superior de OSC y también lo vamos a estar subiendo si ustedes no tienen problema, obviamente, al YouTube de Flaxo Argentina para difundir, para divulgar. Nos encantaría poder difundir los materiales, tanto el video de YouTube que nos pasaste, Victoria, de las noticias de la UTT, como el PowerPoint de Identidad Madrón, y si tienen sus páginas web y sus redes también para aportar a la construcción a la difusión de las organizaciones y a la construcción de redes sororas, como decía Sandra. Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo este espacio y esperamos poder encontrarnos en otros y seguir trabajando y promoviendo este tipo de experiencias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, mucha fuerza, que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Feliz viernes. Sí, buen fin de semana. Chao. Chao. Chau, chau.